Muy buena, ¿qué tal? Te doy la bienvenida otro día más a este podcast de TCO Psicología y Coaching, donde voy a compartir contigo contenido gratuito de calidad para ayudarte en tu día a día. Ya sabes, yo soy Aroa Granados, psicóloga y directora de TCO, y desde hace muchos años me di cuenta de que hay tanta titulitis en este país y necesidad de aparentar que los psicólogos se dirigían a la gente como si estuvieran en un congreso. Y decidí empezar a hacer divulgación accesible para todo el mundo. Por suerte hoy en día muchos colegas lo hacen y de esta forma estamos acercando la psicología a la gente, que al final es donde tiene que estar, y que sea accesible para todo el mundo, y normalizar el pedir ayuda, el que puedes estar mal, el que puedes necesitar en un momento dado acompañamiento psicológico y no pasa nada, y esto es algo que se necesita muchísimo. Y bueno, ya está. Yo creo que echándome encima a la mitad del gremio de los psicólogos, creo que ha sido un comienzo estupendo como para poner ya directamente la música. ¡Empezamos! TCO Psicología y Coaching, un lugar para aprender a vivir mejor. ¡Dentro música! Te damos la bienvenida a nuestra casa. Nos hace muy felices que estés aquí, que apuestes por ti y quieras aprender a conseguir tu bienestar y ser cada vez más libre. Así que pasa, desconecta las distracciones y permítete estos minutos de aprendizaje, curiosidades, diversión y desarrollo personal. ¡Comenzamos! Vamos a meternos directamente en materia porque hoy traigo un tema que, si lo entiendes, te va a ayudar muchísimo en tu vida. Así que abre los oídos bien y vamos a ello. Siempre y cuando tengas alguna duda, ya sabes, me puedes escribir un mensaje, puedes dejar aquí un comentario o puedes mandar un email a contacto@tcopsicologiaycoaching.com. Hoy quería explicarte el concepto de ventana de tolerancia para que aprendas cómo funcionan las emociones. Este concepto es algo que yo explico mucho en terapia cuando veo que hay una mala gestión emocional, que es la mayoría de las veces, ya te hago spoiler, porque todos los trastornos psicológicos al final tienen un componente de desregulación emocional que se llama, ¿no? Que al final no nos estamos relacionando de ninguna forma positiva con nuestras emociones y de una forma sana. Voy a intentar explicar de una forma gráfica cómo sería una ventana de tolerancia para que lo tengas claro. No sé si has visto alguna vez un encefalograma o un electrocardiograma, aunque sea en la televisión, que te va marcando esas líneas en las que el corazón va bombeando, ¿no? Y que va marcando como una especie de gráfica. Pues ahora quiero que te imagines esa gráfica y le vamos a poner un límite por arriba y un límite por abajo. Le pones una rayita por arriba y una rayita por abajo y así delimitamos el espacio que hay. Espero que más o menos te hagas una composición. No sé, por ejemplo, pues se llama ventana de tolerancia. Imagínate una ventana y le quitamos los límites del derecha e izquierda y solo dejamos arriba y abajo. ¿Vale? Todo ese hueco que hay entre medias sería la ventana de tolerancia. Mientras tus emociones estén dentro de esa ventana de tolerancia, tú vas a ser capaz de gestionarlas y de que no te secuestren, ¿no? Y que no sean ellas las que dirigen. En el momento en el que nos salimos, ya sea por arriba o por abajo de esa ventana de tolerancia, ahí es cuando nos desregulamos, es decir, que nuestras emociones son básicamente las que tienen el control. A esto me gusta llamarlo secuestro emocional, porque en realidad es un secuestro puro y duro. Es el cerebro emocional el que ha tomado las riendas y el cerebro racional pues está secuestrado. Básicamente no funciona o no funciona como debería funcionar con toda su capacidad. Así que tenemos tres estados posibles. Uno es estar dentro de la ventana de tolerancia, otro sería salirse por la parte de arriba y otro sería salirse por la parte de abajo. Este concepto fue creado por el Dr. Dan Siegel y él describió tres zonas en base a esto que os he contado. La zona en la que estamos dentro de esa ventana de tolerancia se llama la zona de excitación óptima de las personas. Dentro de esta zona somos hábiles en el manejo de las emociones, aunque estemos estresados, estemos tristes o enfadados. Si estamos dentro de esta zona, no importa las circunstancias en las que nos encontremos,
seremos capaces de sentir y de pensar al mismo tiempo. ¿Y cómo podemos desregularnos, salirnos de esta ventana? Pues hay diferentes factores predisposicionales. Por ejemplo, pueden ser situaciones de estrés prolongado, que estemos sometidos a conflictos, que hayamos tenido una ruptura, que nos hayan rechazado, que hayamos tenido una pérdida importante, ya sea de personas o de animales o de situaciones, por ejemplo, un despido. Y muchos factores predisposicionales que al final van haciendo que en un momento dado pues hagamos ese crack y nos desregulemos. Todos estos factores que he dicho no son una causa directa, no justifican de manera directa que una persona esté desregulada. Es, digamos, un conjunto de características las que hacen que una persona se pueda desregular. De hecho, nuestra capacidad para afrontar las situaciones de la vida, la resiliencia, es algo que se va generando y que es independiente del contexto. Por ejemplo, yo siempre recomiendo el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que narra la historia de hombres dentro de un campo de concentración nazi. Y que unos pues se deprimieron y lo pasaron muy mal y otros pues tuvieron esa resiliencia y esa capacidad de afrontamiento. La situación era la misma, los disparadores eran los mismos, pero unos prisioneros eran capaces de soportar esa situación de una mejor manera, más adaptativa, y otros no. Y eso dependía de su capacidad de resiliencia, que viene fundamentalmente de la experiencia, de los traumas que hemos tenido antes, de nuestra historia personal, de cómo nos hayan educado, de tantísimas cosas que no podemos establecer nunca una causa directa. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque ya estamos aquí con las presiones de la sociedad y de la gente que no lo entiende. Podemos terminar con una pareja con la que llevábamos 2 meses y estar hechos una mierda, y haber dejado una pareja con la que teníamos una relación de 10 años y estar como una rosa. Porque al final la forma en la que tenemos de regular las emociones es única y depende del tiempo y del contexto y de las cosas que hemos aprendido. Entonces dejemos de juzgar a las personas. Hay personas que han perdido a una madre y parece que son el rey de la fiesta y resulta que tienen toda la mierda por dentro. Y hay otras personas que les han despedido y se van de fiesta y están estupendamente, o les han despedido y se hunden en la miseria. Y no lo entendemos porque, joder, si solo es un trabajo. Bueno, pues ya está, que me enciendo. Que no juzguemos a la realidad de las personas. Cada uno vemos la realidad de una forma independiente y muy subjetiva, y cada uno tenemos nuestro proceso de dolor y depende de muchísimas cosas, así que respetemos la forma en la que cada uno gestiona las emociones, que nadie nace aprendido. Así que, como he dicho, había 3 zonas. Primero tendríamos la zona de excitación óptima, que es cuando estamos dentro de esa ventana de tolerancia, y luego tendríamos 2 zonas, que es cuando estamos fuera de la ventana de tolerancia. Si nos salimos por la parte de arriba de la ventana, estaríamos entrando en la zona de hiperactivación. Aquí es donde entramos en el nivel máximo de excitación. Es cuando estamos muy alterados y es muy difícil pensar, las acciones son muy reactivas, son muy impulsivas. Es cuando aumentamos el nivel de la emoción. Por ejemplo, cuando estamos hipervigilantes, constantemente mirándonos qué es lo que estamos sintiendo, cuando nos dan ataques de lloro, cuando nos da un ataque de pánico, cuando tenemos mucha hiperactivación, hiperventilamos, ¿no? De esto de que no podemos respirar, cuando tenemos taquicardias. Y ya si nos vamos al plano cognitivo, pues cuando nos metemos en un bucle constante de un montón de pensamientos negativos que no podemos parar. Cuando tenemos imágenes intrusivas de diferentes situaciones y no podemos escapar de ellas, no se van. Y aquí intentamos sacar la mejor estrategia que tenemos a corto plazo, que es la evitación experiencial. Intentamos huir como haga falta, luchar contra nuestras emociones como si fueran enemigos, salir corriendo de las situaciones que nos generan esas emociones,
Supongo que te haces a la idea, ¿no? Intentar hacer un montón de estrategias, ya sea a nivel conductual o a nivel de pensamiento, para intentar no sentir las emociones negativas. Que, por cierto, intentemos dejar de llamarlas negativas, porque en realidad no son malas, nos dan información. Entonces vamos a intentar llamarlas desagradables. Intentamos huir de las sensaciones desagradables. Y por último, la tercera zona sería la zona de hipoactivación. En este caso, cruzamos el umbral de la ventana de tolerancia por la parte de abajo. Y en este caso, el sistema nervioso pues está muy poco activado. Es, por ejemplo, cuando te ha pasado algo malo y te has quedado paralizada ante una mala noticia, o también podemos tener lapsus de memoria cuando experimentamos acontecimientos negativos. Entramos en pánico, pero el pánico no es de activación, sino que nos quedamos paralizados, bloqueados, y no podemos movernos y no podemos actuar. Hay personas que esto no les ha pasado nunca, pero en el caso de que te haya pasado, sería pues porque te has salido de la ventana de tolerancia por debajo y te has desregulado. Y hay personas que les ocurre todo. Se sale por arriba, se sale por abajo. Ya he dicho anteriormente que cada uno gestiona las emociones pues como buenamente puede. ¿Qué ocurre tanto si nos salimos por arriba como si nos salimos por abajo? Pues que la sensación de descontrol es inmensa, aparece muchísimo miedo, tememos por incluso nuestra vida y pensamos que algo malo nos está pasando, porque además cuando nos salimos por arriba pues tiene muchas características como si nos fuera a dar un ataque al corazón. Aunque nunca hayamos tenido un ataque al corazón, siempre nos han explicado que empieza con taquicardias y una sensación como de mareo, y al final vamos asociando todo eso a lo que tememos. Por debajo pues también aparece mucha preocupación, porque al final es que te quedas entumecido, no tienes sensaciones, estás apático, no sientes nada, estás lento cognitivamente, se te olvidan las cosas. Entonces también se achaca a otro tipo de problema que no sea ansiedad. Básicamente se achaca a problemas médicos. Con esto no te digo que todo sea ansiedad, que a mis pacientes siempre que hay multitud de todos estos factores les digo que se hagan un chequeo médico, porque oye, siempre hay que tener en cuenta estas cosas para descartarlas básicamente. Y una vez que se descarta todo el problema médico, entonces lo que nos queda es que es un problema psicológico que hay que atajar desde la gestión emocional. Como he dicho anteriormente, hay muchos factores que influyen en esta ventana de tolerancia y en desregularnos o en salirnos por arriba o por abajo. Y es que la ventana de tolerancia no es constante todo el rato, no es de la misma anchura. La podemos ir haciendo más grande o más pequeña. Si se hace muy estrecha, es más fácil que salgamos de esa ventana de tolerancia. Con lo cual, lo que trabajamos en terapia y lo que te invito a que empieces a trabajar es en todas las estrategias que hagan que esa ventana de tolerancia cada vez sea más ancha y que sea más difícil que te salgas por arriba o por abajo. ¿Qué hacen que esa ventana de tolerancia cada vez sea más estrecha? Pues aquí voy a nombrar 4 factores que he visto constantemente en terapia. Ya te digo que hay muchísimos más, pero digamos que esto sería el top de los factores que siempre se repiten. 1. Experiencias traumáticas que no hemos gestionado. Cuando hablo de experiencias traumáticas no quiere decir pues una violación, un accidente, un desastre natural, un ataque terrorista, como siempre se achaca al trastorno de estrés postraumático. Una experiencia traumática es toda aquella experiencia que nos ha generado un sufrimiento. Cuando acumulamos un montón de experiencias traumáticas sin gestionar, sin haber elaborado, habiéndolas guardado en nuestros cajoncitos, ahí se van acumulando y lo que van haciendo es que van estrechando esa ventana de tolerancia. Hago especial hincapié en el término sin gestionar, porque una persona que haya sufrido muchos traumas a lo largo de su vida, pero ha sido capaz de gestionarlos, de sanar, o se ha hecho una terapia en algún momento para ir cerrando todas esas heridas, es una persona más resiliente. Con lo cual, que una persona sea resiliente o no,
no es porque haya sufrido más en la vida o haya sufrido menos. Personas que han sufrido mucho en la vida y han sabido gestionar todas esas situaciones y haber sacado algo bueno de ellas y haber aprendido, son las personas más resilientes que hay. ¿Te está gustando el contenido? ¿Crees que somos súper majos y quieres seguir escuchándonos mucho tiempo más? Ahora fuera de coñas, si te gusta el contenido, entonces no te olvides de darle a like y suscribirte. De esta forma ayudas a que el podcast siga existiendo, ya que llegará a muchas más personas. Si te gusta el contenido libre, gratuito y de calidad, esta es la forma de demostrarlo. Muchísimas gracias. El segundo factor que influye muchísimo en la anchura de nuestra ventana de tolerancia sería el tipo de apego que hemos tenido en la infancia. Es decir, el tipo de educación que nos han dado, el tipo de vínculo que hemos tenido con nuestros padres o nuestras figuras de apego en la infancia. Esto determina fundamentalmente la forma que tenemos de afrontar el mundo y además se ha demostrado científicamente que incluso el nivel de activación base de nuestro sistema nervioso depende mucho del tipo de apego que hemos tenido. No me voy a extender en el tema del apego porque tenemos un super podcast estupendísimo que es el número 80 que hice con Sergio García en el que precisamente hablamos del apego y de los 4 tipos de apegos que hay. Así que si te interesa este tema, pues ahora cuando termines de escuchar este podcast, al 80. El factor número 3 serían las distorsiones cognitivas o los errores de pensamiento. ¿Qué es esto? Pues son formas erróneas de procesar la información y son pensamientos automáticos que forman parte de nuestro diálogo interno. A veces estamos muy acostumbrados a pensar de una manera errónea y nunca nos hemos cuestionado que esa manera de procesar la información no nos hace bien y nos está generando un pensamiento muy rígido que nos impide adaptarnos al mundo. Si quieres aprender más sobre estos errores de pensamiento, distorsiones cognitivas, como se llama, o sesgos que tenemos los seres humanos por los que no procesamos correctamente la información, te invito a que vayas al podcast número 54 que se llama Pensamientos y emociones inútiles, sácalos de tu cabeza, que lo publicó Diana y es que es estupendo. Ella habla de todos estos sesgos y además te da ejemplos, te da pues opciones que puedes hacer para trabajarlos y además te ofrece información de un montón de experimentos que se han realizado con ello, o sea que no tengo nada más que añadir porque ahí está toda la clave. Así que apuntadito también. Y el cuarto componente serían las creencias limitantes. Hay mucha gente que no sabe distinguir entre pensamientos automáticos y creencias limitantes, porque en realidad son formas de pensamiento y las dos son automáticas y las dos son inconscientes. Lo que yo diría para saber identificarlas es que las creencias limitantes serían como el guión de la vida, ¿no? Y los pensamientos automáticos serían como el componente de ese guión, las palabras, las frases del guión. Entonces, esos pensamientos serían más flexibles, ¿no? En todo caso, a pesar de que los tengamos muy arraigados y los podemos trabajar de una manera más fácil. Para trabajar una creencia limitante que al final conforma tu vida y es las reglas en las que te basas, pues ahí es el kit, ¿no? Hay personas que son muy rígidas a nivel de creencias limitantes y es muy importante hacer trabajo en flexibilizar todas estas creencias que al final son formas de pensar que hemos adoptado y hemos aceptado como verdaderas y que nos pueden dirigir. Por ejemplo, la creencia de que tengo que ser perfecto en todo lo que emprenda, la creencia de que tengo que ser aceptado y aprobado por todo el mundo, la creencia de que es mejor evitar las responsabilidades de la vida que hacerles frente, que a nivel racional dices, pues ¿cómo voy a pensar eso? Pero es que a nivel emocional nos empezamos a comportar de esa forma. Tú puedes tener la creencia de que es mejor evitar las responsabilidades de la vida y decir, bueno, a ver, eso no es bueno, pero luego a nivel emocional eso es lo que te va a dirigir y una creencia de este tipo lo que hace es que pues cuando tengamos un problema no nos enfrentemos a él, cuando tengamos que tener una conversación incómoda intentemos no tenerla y dirigen en las sombras, por así decirlo. Entonces, bueno, también interpretamos la realidad a través de ellas y podemos interpretar la realidad de una manera negativa, hostil, peligrosa
y de esa forma vamos estrechando nuestra ventana de tolerancia y haciendo más probable que nos salgamos por arriba o por abajo. Y aquí te voy a recomendar otro podcast porque llevamos tanto tiempo en antena que tenemos podcast de casi todo. Si quieres aprender más de las creencias limitantes, hay un podcast, el podcast 42, que se llama Creencias Limitantes, lo que nos decimos para sabotear nuestra vida, que este podcast lo creé yo y ahí pues te cuento de creencias limitantes y qué puedes hacer para empezar a trabajarlas. Ya te he explicado las 3 zonas que hay, ya te he explicado los 4 factores más importantes a los que tienes que atender para poder trabajar en ti y así ir ensanchando esos márgenes de la ventana de tolerancia. Y ahora me gustaría darte 4 ideas de cómo poder trabajar, ¿no?, esta ventana de tolerancia. Una de las cosas que puedes hacer es enraizarte o permanecer en el presente. Enraizarse es, digamos, volver a tu cuerpo. Dejar de estar en el mundo de la mente y en el bucle de pensamientos, intentar conectar con tu cuerpo y con el momento presente, a través de técnicas como por ejemplo el mindfulness, que se basa en ejercitar la atención, la capacidad de volver al momento presente y darnos cuenta de cómo nuestros pensamientos nos van llevando todo el rato al futuro y al pasado y nos está generando sufrimiento, porque en el presente, en el aquí y en el ahora no hay sufrimiento. El sufrimiento es la interpretación que hacemos de las cosas que nos han pasado o la interpretación y la adivinación que hacemos de las cosas que pueden suceder. Pero en realidad en el aquí y en el ahora no hay sufrimiento. Si quieres aprender más sobre mindfulness, te remito al podcast número 55 que se llama Mindfulness para la vida diaria y en ese podcast yo misma explico pues diferentes cosas que puedes hacer para incorporar la práctica del aquí y el ahora a tu vida. ¿Qué más cositas podemos hacer? Pues como tip número 2 te diría crear lugares internos o imaginados de seguridad. Por ejemplo, pensar en algún lugar que ya sea que hayas estado en la vida real o que te lo puedas tú imaginar a tu forma y que no exista, porque hay gente que, por ejemplo, se imagina una playa que en realidad no ha estado nunca, pero ella se la imagina, o un bosque, o lo que tú quieras, que te genere sensación de bienestar y de seguridad. Y cada vez que sientas que te sales de ese umbral, de esa ventana de tolerancia, intentar respirar y volver a este sitio, a este lugar interno. Te puedes tumbar en una cama, intentar practicar mindfulness, volver aquí ahora y empezar a imaginarte que estás en ese lugar en calma, con bienestar y de esa forma salirte de ese bucle de emociones negativas y hacer que tu cerebro emocional se calme para poder recuperar el control. Aquí utilizamos la visualización, que está demostrado científicamente que es una manera muy potente de educar a nuestro cerebro. El punto número 3 sería la relajación o respiración. No hay nada más potente como la respiración. Es que además es algo que llevamos siempre con nosotros, con lo cual siempre te vas a poder relajar centrándote en tu respiración. No hace falta audios, no hace falta velas, no hace falta incienso, simplemente hace falta que te centres en lo que tienes encima, tu respiración. Cualquier técnica de relajación y respiración te puede ayudar a aumentar tu nivel de tolerancia. ¿Qué podemos utilizar en esos momentos en los que me salgo de la ventana de tolerancia? Pues te voy a recomendar una respiración que es súper fácil de aprender y que puedes aplicarla en cualquier momento, que te lleva un momentito. Se llama la respiración cuadrada. Y esta respiración se llama así porque forma un cuadrado. Inhalar 4 segundos, mantener el aire 4 segundos, exhalar 4 segundos, mantener el aire 4 segundos. Yo siempre la explico con la forma del cuadrado, 4, 4, 4, 4. Y volvemos a empezar y así hacemos al menos 3 repeticiones. En ese momento en el que estás muy nervioso o muy nerviosa, utiliza esta técnica porque te va a llevar muy poquito tiempo y además te va a calmar en el momento. Si no te calman 3 repeticiones, pues sigue haciendo repeticiones hasta que tu nivel de activación baje. Vamos a probarla.
Siéntate donde estés ahora mismo, intenta ponerte lo más en recto posible. Si estás sentada, pues te pones recta con las manos encima de las piernas, la espalda recta, la cabeza erguida, como si nos tirara un hilillo de la coronilla y nos colocara la cabeza. Si estás tumbado o tumbada, pues lo más recto posible, a ser posible quitándote una almohada que tengas, o incluso esta técnica te diría que la hicieras de pie, porque al final muchas de las veces que la hacemos la vamos a hacer de pie. Hay personas que la van haciendo por la calle, hay otros que a lo mejor se ponen nerviosos en la consulta del médico en la sala de espera, entonces la haces sentado. O sea, la idea es que la practiques en las posiciones en las que fundamentalmente vayas a estar en tu vida diaria. Vamos allá. Entonces, recuerda 4-4-4-4. Inhala 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Mantén el aire. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Mantén el aire. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Mantén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Mantén. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Mantén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Mantén. 1, 2, 3, 4. Respira con normalidad. ¿Qué tal? ¿Lo notas? El truco está en que cada vuelta al cuadrado intentes tomar cada vez más aire. Intentas llenar cada vez más los pulmones. Al principio, la primera vuelta, probablemente no hayas podido coger casi aire, mantenerte haya parecido muchísimo tiempo y hayas exhalado súper rápido y otra vez te has quedado sin aire para llegar a la inhalación, ¿no? Entonces la idea sería que puedas hacerlo hasta que esto fluya. Una vez que fluya, entonces es ya el momento en el que te has calmado. Y por último, ¿qué te voy a recomendar? Pues obviamente que hagas terapia psicológica. Si ves que estás desregulado emocionalmente, que las emociones se han apoderado de ti, que has perdido el control, que son ellas las que mandan, que ya no eres capaz de volver a estar dentro de tu ventana de tolerancia, que ya no eres capaz de pensar con claridad, pues es el momento de empezar a hacer una terapia psicológica. Las terapias psicológicas hay mucho mito alrededor de ellas. O sea, una terapia psicológica no es para estar ahí toda la vida. No entras ahí y eso es como una secta que ya no vuelves a salir nunca más. Por ejemplo, en TCO la terapia tiene un principio, tiene un final. En el momento en el que te empiezas a encontrar mejor, empezamos a espaciar las sesiones y al final terminamos dándote el alta. Como en cualquier otro tratamiento, que sí que sé que hay pues profesionales que tienen terapias infinitas, sí, soy consciente y probablemente conozcas a gente que ha estado yendo muchísimo tiempo. Bueno, pues a lo mejor es porque el profesional no está utilizando esta forma de trabajar, de ir espaciando y luego dar el alta, pero también hay otras veces que parece que la persona está estupendamente y no le pasa casi nada y luego resulta que tiene una mochilita bien cargada de cosas. Entonces, yo siempre digo que quien mejor sabe cuánto va a durar tu terapia eres tú, porque tú eres la única persona que sabe cuántas cosas, cuántos traumas sin gestionar, cuánta educación de tu familia, cuántos traumas familiares, cuántas parejas rotas en malos términos, cuánto tiene tu mochila. Tú eres la única persona que lo sabe, con lo cual al final eres tú la persona que más puede saber si esa terapia va a durar mucho o poco. Y además tú eres el que tiene la decisión de decir hasta dónde, porque puedes ir a intentar poner una tirita y que te enseñen unas técnicas, con lo cual eso es perfectamente lícito que lo digas.
Y también luego puedes ir a una terapia donde pues indagues más profundamente, vayas a las creencias limitantes, vayas a tus valores, vayas a tus pensamientos automáticos y empieces a flexibilizar y a cambiar biológicamente tu cerebro y empezar a comportarte de otra forma. Si quieres tiritas, pues con TCO no cuentes, ya te lo digo, así te lo digo de claro, porque no entendemos la psicología así, no entendemos que haya que poner tiritas. Entendemos que si haces el esfuerzo de empezar a hacer una terapia psicológica sea para hacer un cambio drástico en tu vida y dejar de repetir patrones constantemente que te llevan al mismo punto por muchas tiritas que tengas y muchas herramientas que hayas aprendido. Por eso hay muchas veces que los libros de autoayuda no funcionan, los cursos que te lees no funcionan, y no es porque la psicología no funcione, es porque estás utilizando una llave inglesa y lo que necesitas es aprender mecánica, básicamente. Así que, bueno, con esta reflexión termino el podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te haya aportado información útil para tu día a día. Y ya sabes que hay un montón de podcasts que te he dejado de deberes, así que ya tienes ahí tiempo para estar escuchando. Y además, te añado otro más. Porque como los pensamientos automáticos es una cosa que a todos nos pasa y que está en común, pues hay otro podcast que es el número 25, que era de la primera temporada que hice yo, que se llama Pensamientos negativos, el poder que tienen sobre tu vida y claves para manejarlos. Así que nada, con esa mochilita de herramientas te dejo para que sigas trabajando y sigas aprendiendo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Chao! Has llegado hasta el final y eso demuestra tu compromiso. Enhorabuena. Recuerda que nosotros podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que recorrerlo eres tú. Y como acompañados siempre llegamos más lejos, si quieres contar con alguien que te acompañe en TCO, encontrarás un maravilloso equipo con el que realizar terapia online. Escríbenos a contacto@tcopsicologiaycoaching.com y cuéntanos tu caso. Te esperamos.